Bueno, lo primero, darte las gracias, Irene, y agradeceros que estéis aquí también. Es un lugar muy especial, no había estado nunca en el Matadero de Madrid. Tiene un aspecto estupendo para ser un edificio rehabilitado y me parece una idea genial, ¿no? Poder, de alguna manera, pues utilizar lo que ya tenemos. Juan Fernández, gracias por la charla, ha sido muy motivadora. Yo creo que soy el único con corbata aquí, pues, represento una institución financiera. Aquí hay otro señor, sí señor, muy bien. Os vengo a hablar de banca, sí, os vengo a hablar de banca. Pero bueno, también me gustaría hacer una reflexión, porque nos hemos quedado con un buen sabor de boca después de la presentación, ¿no? Se ha hablado mucho del paro, y es cierto, las cifras que oíamos ayer pues son casi 6 millones de parados en nuestro país. La verdad es que es una situación difícil de comprender, pero es la que es. Y entonces, para mí es importante, yo creo, ponerse en la segunda pregunta, no ¿por qué tenemos tantos parados?, sino ¿para qué? Y yo creo que ese para qué, o para quién, decía antes Juan, pero para qué, yo creo que es importante. Y es importante, de alguna manera, intentar hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Para qué trabajo aquí? ¿Para qué tengo estas relaciones? ¿Para qué tengo estos encuentros? ¿Para qué tengo esta oportunidad de hablar delante de vosotros hoy? Etcétera, ¿no? Bueno, caminando por la central de diseños del Matadero, he visto un montón de proyectos muy bonitos, o la exposición habla de proyectos muy bonitos, pero sobre todo también muy útiles. Y bueno, yo no sé, así hace 15 años podíamos ver un coche ecológico, una bicicleta de bambú, ver una exposición sobre ropa o diseño de ropa con algodón ecológico, o el reciclado de madera para hacer muebles. Bueno, yo creo que es muy interesante darse un paseo y ver la exposición. Pero es más interesante imaginarse que detrás de esos proyectos hay personas como nosotros y que han tomado la decisión de hacer algo diferente, o de hacer lo que les gusta, o de hacer lo que han venido a hacer. Entonces yo creo que eso es un planteamiento importante en este momento. Estamos viviendo en un momento de grandes contradicciones, porque el mundo tecnológico está a nuestra disposición. Podemos hablar de la ciencia, podemos hablar del dinero. Hay más dinero que nunca en el mundo. Sin embargo, como bien decía Juan, en el sur, también en el norte, desgraciadamente, se muere muchísima gente de hambre. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que preguntarse qué pasa o qué estamos haciendo, ¿no? El caminar hoy por aquí me da la pauta, la sensación, la certeza, diría yo, de que las cosas están cambiando. Pero los cambios se provocan individualmente. Entonces, bueno, yo creo que esta es un poco la reflexión que tenemos que hacer. Os voy a contar una pequeña historia de Triodos Bank. Hace más de 40 años, 4 profesionales también, en este caso del sector de la banca, de la auditoría, de la consultoría, también del derecho, decidieron crear una fundación, la Fundación Triodos. Una fundación para canalizar dinero de donación a determinado tipo de organizaciones e iniciativas que estaban de alguna manera dejados o alejados del circuito natural del dinero y que eran muy necesarias para la sociedad, en aquel momento la sociedad holandesa, porque Triodos Bank surge en los Países Bajos. Al poco de echar a andar esta fundación, se dieron cuenta de que el dinero de donación produce grandes efectos, ¿no? Es decir, se crean las iniciativas, es un dinero calentito porque de alguna manera hay un reconocimiento del donante a la iniciativa o los que llevan la iniciativa, pero es un dinero, de alguna manera, permitirme decir, limitado, porque no todo el mundo puede donar, o no todo el mundo quiere donar parte de su dinero. Eso por un lado. Y por otro lado también se dieron cuenta estos compañeros que iniciaron esta iniciativa tan explosiva en este momento, que es Triodos Bank, que el dinero de donación tiene un efecto
pero no tiene el efecto que puede producir el dinero de préstamo. Porque el dinero de préstamo, cuando a uno le prestan dinero, automáticamente hay un efecto de conciencia. Y esa conciencia es, con mi trabajo y con mi actividad, tengo que devolverle el dinero al banco. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Con mi trabajo y con mi actividad, tengo que devolverle el dinero al banco, porque el banco me ha prestado dinero, ¿no? Entonces, las organizaciones que en aquel momento financiaban a nuestros compañeros, al recibir dinero de una institución financiera, pues crean determinados procesos de gestión y de alguna manera empiezan a profesionalizarse para poder dar un resultado positivo y que ese resultado positivo permita devolver el dinero, ¿no? De alguna manera, son las razones principales, esta y la que voy a contar ahora, para crear una institución financiera. Podemos, de alguna manera, darle la oportunidad a miles o millones de personas de cambiar las cosas. Pero no solo para el solicitante de financiación, sino también para las personas que ahorran. Porque yo me imagino que sabéis que los bancos somos intermediadores de fondos. Seguramente me decís, sí, por supuesto, aparte de dar servicios, etcétera, ¿no? Pero el dinero de ahorro es la otra cara del dinero de la otra cara del préstamo. Porque cuando nosotros abrimos una cuenta bancaria en un banco, cuando ya estamos saliendo y cerrando la puerta de la oficina bancaria, el banco está prestando nuestro dinero. Entonces, los ahorradores hacen siempre, o nos hacemos siempre, 3 preguntas, lo que tenemos la posibilidad de ahorrar, aunque sea poquito. ¿Cuáles son esas preguntas? Para hacerlo un poco más participativo. ¿Qué os preguntáis cuando vais a un banco? Si es sólido o seguro, porque en el fondo lo que me interesa es que mi dinero esté seguro. ¿Dónde? Bueno, ¿dónde va a invertir el dinero? Esto es una pregunta ya muy específica y con un determinado tipo de conciencia. Yo tengo un compañero que da muchas conferencias, que es el subdirector general, Joan Melé, y él siempre dice que en sus 40 años de banca nadie le preguntó qué hacía con su dinero. Sin embargo, sí que le preguntaron, oye, ¿cuánto me das por mi dinero, no? O sea que la rentabilidad es la segunda pregunta. Antes nadie se preguntaba si los bancos eran seguros y ahora sí, ahora sí. Lamentablemente sí. La segunda respuesta es ¿cuánto me das por mi dinero? Y la tercera es... Bueno, las comisiones también, por supuesto. Ese es mi dinero, ese, que si lo necesito me lo puedo llevar, ¿no? O sea, la liquidez, ¿no? Bueno, pues ahora hay mucha gente, como ha dicho Ruth, que se pregunta también, ¿qué haces tú con mi dinero, cuando yo no lo utilizo? Entonces esta cuarta pregunta es la que de alguna manera responde lo que es la banca ética o la banca sostenible, ¿no? El otro día me decía un hombre, estaba en un sitio muy representativo, no voy a dar el nombre, pero con gente del sector de la cultura, y me decía, oye, esto de banca y ética no pega, ¿eh? Tú me podrás decir lo que quieras, pero no, banca, ética. Y claro, yo muchas veces respondo de manera provocadora, pero ¿y tú eres ético? No, yo lo pregunto, ¿somos éticos los que estamos aquí? Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Lo del tema del haiku, que yo sí que lo conocía, es impactante, porque es un pensamiento hecho realidad, pues los pensamientos también son de ese tipo, ¿no? Bueno, yo quería llamar a la reflexión contando brevemente lo que significa el dinero de ahorro, pero también es cierto que hay otros tipos de dinero. He hablado del dinero de donación, he hablado del dinero de ahorro, y por supuesto que es la otra cara, el dinero de préstamo, pero hay otro tipo de dinero. ¿Cuál es el otro tipo de dinero que hay? Si no ahorramos y si no donamos, gastamos, compramos. Hay un dinero que es el de intercambio, el de consumo, el que llevamos en el bolsillo, la tarjeta de débito, también la de crédito. Pero el dinero de consumo e intercambio está ahí. Ese dinero lo necesitamos para vivir. Bueno, lo necesitamos para vivir, sí, pero también me gustaría plantearos una pregunta, ¿no? Y es, ¿todo lo que compráis es necesario? En verdad que no. No es, o sea, podríamos vivir con menos dinero,
o dejar de satisfacer determinados deseos, ¿no? Yo tengo una hija de 15 años que le encanta la moda, que seguramente hoy estaría disfrutando aquí, en este sitio. Y para su cumpleaños, bueno, llegó su tía, mi hermana, y le hizo un regalo, ¿no? Entonces, cuando abrió el regalo, sacó una camiseta y se dio la vuelta y dijo, ¡ay, tía, la que necesitaba! Claro, y yo le dije, Clara, digo, será que te gusta, pero necesitarla... Dice, ay, papá, no me des la lata con él. Pero es verdad, o sea, porque tiene 10 camisetas, para mí muy parecidas, para ella no, lógicamente. Pero es cierto. Entonces, llevar esta conciencia a cada una de las compras que hacemos es un elemento importante, porque yo puedo decidir si compro productos ecológicos o si compro productos que no son ecológicos. O si compro un café de comercio justo o si compro otro tipo de café. O si decido vestirme con ropa de algodón orgánico o no. O si me compro un coche híbrido o no lo hago. O si trabajo con un banco o no, o trabajo con otro. O si elijo una sociedad tasadora o elijo otro tipo de sociedad tasadora. También en Tríodos tomamos esas decisiones, o sea, con los stakeholders del banco, es decir, todos los que están alrededor del banco. Intentamos trabajar con que nuestros proveedores sean también nuestros clientes, porque de alguna manera cada decisión económica que tomamos tiene impacto. ¿O pensáis que ir a pedirle a un banco el 5% de interés no tiene impacto? Porque, oye, el banco lo va a hacer muy bien, te va a dar el 5% de interés, pero tendrá que cobrarle... ¿O qué tipo de negocio se está financiando ese banco para poderte dar un 5% de interés? Veréis que ahora no, o sea, ahora hay una limitación, el Banco de España ha puesto una limitación a los tipos, digamos que se llaman banca al pasivo, ¿no? Que son los ahorros de todos los que estáis aquí, porque todos tenéis un banco. Entonces, la propuesta de Tríodos Bank es llevar conciencia al uso del dinero, es contribuir a lo de imagen. Ahí está. Ahí. Y para pasar es este. Ahí está, perfecto, gracias. Bueno, pues para esto se creó Tríodos Bank, es decir, los que trabajamos en el banco tenemos siempre llevamos esta conciencia y este compromiso en el día a día. Se trata de, bueno, lógicamente es un modelo de negocio bancario que combina rentabilidad, pero con rentabilidad social y medioambiental. Para nosotros es importante que no solo que las personas que ahorran en Tríodos Bank tengan conciencia de qué se hace con su dinero mientras no lo utilizáis, sino también financiar empresas que son, de alguna manera, pues un poco lo que hemos visto, lo que os contaba antes aquí, ¿no? Es decir, que aportan un valor añadido social, medioambiental y cultural, ¿no? Y este es el objetivo. Intentar unir este tipo de trasvase que hay de fondos entre lo que es un ahorrador y lo que es un solicitante de financiación. Porque fijaros que los ahorradores no se plantean nunca... Bueno, realmente, es decir, hay muchísima gente que tiene ideas, pero hay más gente que tiene dinero. O sea, normalmente el que tiene dinero no suele tener grandes ideas. Digo normalmente, pero puede ser que sí, puede ser que sí. Pero digo normalmente, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Que las grandes ideas o las ideas revolucionarias o aquellos proyectos que se pueden materializar en nuestra sociedad y en otros países tienen que ser financiados con algún tipo de dinero, ¿no? Entonces, lo que hacen los bancos es justamente intermediar entre los que tenéis excedentes de liquidez y los que tenéis ideas. Pero claro, o sea, los bancos somos agentes sociales porque de alguna manera ponemos de acuerdo a las personas que tienen liquidez y a las personas que tienen ideas. Porque fijaros que un ahorrador no se plantea nunca si un proyecto sale adelante. Hombre, si es el suyo, sí. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del ahorrador, simplemente. Aquel que tiene el dinero en su banco. Le interesa que su dinero esté seguro y, sin embargo, el solicitante de financiación
le importa un pito, permíteme la expresión, la seguridad. Él lo que quiere es que su proyecto salga adelante. Los que ahorráis en un banco queréis un tipo de rentabilidad o un tipo de interés, bueno, acorde con lo que nosotros pensamos que nos debe dar el banco. Pero por otro lado, tenemos a un solicitante de financiación que le pide al banco que le cobre lo menos posible, ¿verdad? Bueno, o sea, que tenemos a alguien que nos pide rentabilidad y otro que nos dice, a mí cóbrame el menor tipo de interés posible, ¿no? Y luego, el que necesita, el ahorrador siempre puede necesitar el dinero cuando pueda necesitarlo y cuando lo necesite. Sin embargo, el que solicita la financiación quiere devolverle al banco el dinero cuando le venga bien. Con lo cual, literalmente, ahorrador y solicitante de financiación se dan la espalda. Y los bancos los ponemos de acuerdo. En Triodos Bank hacemos eso, por supuesto, pero con una política de transparencia. O sea, nosotros lo que hacemos es publicar en nuestra web, en nuestra revista, podéis también en el boletín electrónico si sois clientes de Triodos Bank y ver dónde está vuestro dinero invertido o prestado, en qué iniciativas está prestado. Es una manera, de alguna manera, de poner en relación los ideales de ese ahorrador con los ideales, ideas materializadas de esa empresaria, de ese empresario, de esa empresa, ¿no?, que está desarrollando una actividad. Es ponerlos de acuerdo y además que se vean. Para nosotros la política de transparencia es, yo diría, es una respuesta a cómo podríamos hacer mejor las cosas con transparencia. En banca, transparencia radical. Transparencia radical. Esto significa que vosotros igual entráis en la página web de Trios y veis algún proyecto y decís, este no me gusta. Bueno, vale, pero nosotros lo hemos financiado y tendrá alguna razón de ser, ¿no? Podéis leer la historia que tiene cada proyecto. Pero nosotros somos transparentes y la política de transparencia del banco es justamente la que de alguna manera hace que unos y otros se conozcan y que llama, lógicamente, a la reflexión a aquellos que disponéis de liquidez y también a aquellos que solicitáis financiación al banco, porque no es lo mismo solicitarle financiación a Triodos Bank que solicitarle financiación a otro banco. ¿Por qué? Porque cuando yo pago mis intereses al banco, lo que estoy haciendo es favoreciendo un tipo de banca. Tanto si llevo mis ahorros al banco como si pago intereses al banco porque tengo un préstamo o pedido de financiación, estoy favoreciendo un modelo de banca determinado. Entonces, cambio individual como fundamental, del que hablaba también Juan. Cambio individual. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacer el cambio? Pues la existe hoy en día en España. Hay más de 100.000 clientes que ya trabajan con Triodos Bank, más de 400.000 en toda Europa. Ahí está la posibilidad. También hay café de comercio justo, cada vez más, productos ecológicos en grandes supermercados, también en las ecotiendas, lógicamente. Podéis elegir dónde compráis la ropa, podéis elegir, o sea, podemos elegir, podemos cambiar. O sea, la gente que ha diseñado o fabricado o ideado esos proyectos tiene que haber metido una cantidad de horas y de esfuerzo bestial. Ellos ya están cambiando el mundo. Están cambiando el mundo. En este momento en el que hablamos de 6 millones de parados, en que hay guerras, en que la gente se muere de hambre, hay gente que ya está cambiando el mundo. Y la propuesta de Triodos Bank es, venga, vamos a hacerlo desde el sistema financiero, porque cuando uno quiere cambiar algo, ¿dónde tiene que estar? ¿Fuera o dentro del mogollón? Dentro. O sea, hay que cruzar, si me permitís, las líneas enemigas. Hay que cruzarlas, porque hay que arriesgar. Sigo, a ver, no sé qué tengo por aquí. Un poco lo que estaba contando antes, ¿no? A quizá proporcionar a nuestros clientes productos financieros sostenibles y un servicio de calidad. Veréis que las cuentas de Triodos Bank no tienen comisiones. Lo digo por... Pero la tarjeta de débito, que es biodegradable, sí. Bien, eso es lo que hay. O sea, la tarjeta cuesta dinero y hay que cubrirlo, ¿no? Pero sí que proporcionarle a nuestros clientes
productos para que puedan trabajar con el banco, porque lo que no podemos hacer es hablar de una idea y no hacerla realidad. O sea, tenemos que estar en el mundo. Cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos, tarjetas de débito, crédito. ¿Dónde invierte Triodos Bank? ¿A quién le presta el dinero? Y yo tengo la gran suerte de haber trabajado desde el principio aquí en Triodos Bank. Nos ha costado mucho esfuerzo. La historia de Triodos, que decidimos crear una empresa para crear un banco. Así de loco suena el tema. Muchos de mis compañeros venían de la banca, otros no veníamos de la banca. Yo he aprendido a hacer banca en Triodos. Todo esto para decir que he tenido la suerte de estar en esta iniciativa desde el principio. Luego nos cruzamos con Triodos Bank y ya juntos hicimos una alianza primero. Ya en el año 2004 Triodos Bank aperturamos aquí la sucursal española, ¿no? Pero he tenido la suerte de trabajar en el área de riesgos del banco, es decir, el área que concede los préstamos. Una gran suerte. ¿Por qué? Porque yo me encuentro día a día y todavía sigo trabajando. Ahora estoy en la red comercial, pero sigo trabajando con el activo que decimos en banca, ¿no? Sigo trabajando con empresarios y empresarias y con iniciativas. Y es una gran suerte porque yo veo, lo que comentaba Juan antes, lo veo. Ahora mismo, ¿qué estamos viendo desde Triodos Bank? Estamos viendo un sector social, integración social, personas de riesgo de exclusión, asistencia social, cooperación al desarrollo, comercio justo, discapacidad, microcrédito. Estoy viendo un sector social muy, muy agobiado, o sea, con una estrechez de liquidez asfixiante. En este momento la labor de Triodos Bank es financiar a estas organizaciones, porque nosotros tenemos que evitar la destrucción. Hay muchas organizaciones pequeñitas del sector social que están desapareciendo. Las grandes instituciones del sector social, grandes instituciones de cooperación al desarrollo y grandes ONGs de este país están haciendo ERES. Están haciendo ERES porque no hay dinero en España, porque ya no hay dinero de subvención. Entonces hay que reinventarse. Las ONGs se tienen que reinventar. Nos tenemos de alguna manera que reiniciar, reinventar todos otra vez. ¿Cómo hacer mejor las cosas? No podemos tener una dependencia excesiva de la administración pública. Pues habrá que ir ¿a quién? A las personas que tengan conciencia y corresponsabilidad y decirle, mira, yo trabajo en Médicos Sin Fronteras, trabajo en Médicos del Mundo, trabajo en una organización muy pequeñita de barrio que atiende a personas en riesgo de exclusión. ¿Me quieres ayudar? Es un poco el planteamiento también que hacía Juan antes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora un banco como Triodos, que está creciendo mucho y que está entrando muchos millones de euros al banco, porque el crecimiento es muy importante en el número de clientes en este momento. Estamos en una posición inversora y de liquidez. Es muy importante para nosotros invertir en iniciativas para que no desaparezcan, por un lado. También invertir en iniciativas nuevas, pero no nos olvidemos que hay muchas iniciativas que lo están pasando mal en este momento. Entonces, la responsabilidad de un banquero, que se dice ético, es que los fondos que le confían los tiene que invertir, lógicamente, con prudencia, donde más se necesita, donde es más necesario. Y en este momento esto es así. ¿Dónde invierte también Triodos Bank? En energías renovables, en agricultura ecológica, en todo lo que tenga que ver con eficiencia energética y, por supuesto, en cultura. La cultura es la que nos hace libres. No sé si lo habéis pensado alguna vez, pero a mí nadie me puede decir que me guste algo cultural, o sea, eso lo decido yo. O sea, bueno, otras cosas en mi vida me pueden de alguna manera obligar, pero la cultura es la que me hace libre. Yo decido qué espectáculo me gusta, qué cosas me llenan, qué me hace pensar. Y para nosotros es muy importante, ¿no? Desarrollo personal y espiritual, por supuesto, pero también el turismo sostenible. El turismo sostenible como demostración de que se puede hacer turismo de otra manera. Por ejemplo, ¿no? Por supuesto, las actividades artísticas, los colegios, las artes plásticas, escénicas. Estos tres grandes sectores, Triodos significa, la palabra Triodos es una palabra griega que significa triple vía, tres caminos. Y nosotros en Triodos siempre hablamos de tres sectores de actividad. Estos son los tres grandes sectores de actividad. Triodos invierte en energía renovable. Triodos invierte en agricultura ecológica o biodinámica.
Triodos Bank invierte en industria, en toda la industria relacionada con los sectores que veis allí, ¿no? En turismo sostenible. O sea, estamos en las grandes, digamos, podemos decir, en los grandes sectores, en construcción sostenible, bioclimática, bioconstrucción, de eficiencia energética. Porque nosotros somos un banco y estamos en la economía real, es decir, no tenemos productos financieros que, como estos que surgieron hace un tiempo cuando todo nos iba fenomenal, porque hubo un tiempo, ¿verdad?, que no nos planteábamos estas cosas. El desarrollo de Triodos Bank es un desarrollo que va ligado a estar cerca de sus clientes. Nosotros no somos un gran banco, somos un banco, bueno, que sí, que gestiona 8.000 millones de euros en toda Europa, con 400.000 clientes, con varias sucursales en Europa, por supuesto en los Países Bajos, Alemania, el Reino Unido, Bélgica y España. Pero en España el modelo de negocio de Triodos ha sido diferente al de nuestros compañeros europeos. Nosotros hablamos siempre de banco europeo porque realmente esa es nuestra vocación. Pero banco europeo también ligado a las ciudades donde están nuestros clientes. Aquí veis las delegaciones comerciales de Triodos Bank, que pronto serán muchas más porque nuestra intención es estar cerca de nuestros clientes. Participamos en congresos y en ferias donde están nuestros clientes, donde están nuestros proveedores también de servicios, ¿no? Porque pensamos que un banco tiene que estar muy cerca. Antes hablábamos de desarrollo local, pues sí. Tan local, que el desarrollo empieza por el individuo, ¿vale? Pero hay que estar cerca de la gente y cerca de nuestros clientes, ¿no? Esta es la base de la actividad de Triodos Bank, la política de transparencia, porque la propuesta de Triodos es promover un uso consciente del dinero. En este caso, como somos un banco, del dinero de ahorro y de inversión, o de ahorro y préstamo, pero nosotros esta propuesta la acompañamos de una política de transparencia, que para nosotros es fundamental, ¿no? Y que de alguna manera define un modelo de banca como el de Triodos. Y los productos, para que vosotros veáis que lo que estoy contando es una realidad y que se puede tomar una decisión y cambiar, ¿no? Para las empresas, yo sé que ahora va a haber gente del sector de la ropa ecológica y luego va a haber también gente del teatro. Y lo que claramente son sectores que nosotros financiamos, o sea que es una propuesta abierta si necesitáis financiación, ¿no? Estas un poco son las cifras del banco. Son las cifras del 2011 porque las del 2011 están cerradas hace muy poquito y el crecimiento ha sido muy importante, pero no os voy a aburrir con las cifras. Si queréis veis el porcentaje que hay de nuestra cartera de préstamo, lo que está en medio ambiente, en el sector social, en cultura y ocio, en otros sectores, por los patrimonios gestionados de Triodos y el beneficio, porque Triodos Bank no es una ONG, o sea, es un banco con mucho respeto a las ONGs y como cualquier institución financiera nosotros sí tenemos ánimo de lucro. Lo que pasa es que nosotros el beneficio lo conseguimos haciendo o intentando hacer un mundo mejor, financiando iniciativas que son valiosas para la sociedad. El banco tiene más de 23.000 accionistas en este momento también. Esto es un poco la información de las acciones del banco. Sigo. Y esto es lo último que quería contar. Y ya os dejo con el siguiente ponente, porque si no me voy de hora. Y es simplemente que no solamente existe Triodos como un banco con valores, sino que hay hasta 19 instituciones, me parece que ya hay alguna más, dentro de la Alianza Global por una banca con valores. Y no son bancos sistémicos, no somos bancos sistémicos. ¿Qué quiere decir? Un banco sistémico es el que va de alguna manera acorde con lo que la economía o el mundo financiero va moviendo, ¿no? En este momento en que hay muchos bancos que pierden clientes y tienen necesidades de liquidez, estos bancos, entre ellos Triodos Bank, nosotros crecemos y tenemos una posición de liquidez diferente. La solvencia es casi del doble de la banca española. Es un 14% según el ratio BIS de solvencia, o el Cortier, que es otra cosa diferente, pero bueno, aproximadamente, que se necesita para poder participar, para estar en el sistema financiero. Entonces lo que quiero decir es que esto es una realidad. Es una realidad que no solamente está en Europa, sino que también está en el mundo. Bueno, y con esto ya termino. Muchísimas gracias por vuestra atención.